Diario de un emprendedor. Hola, soy Rubén Martínez y siempre ando metiéndome en fregados, digo, negocios. En este podcast te cuento mis reflexiones, mis motivaciones, mis aciertos, mis errores, vamos, mi día a día como emprendedor. Lo grabo por las mañanas mientras ando, porque no tengo tiempo ni para respirar, pero este es mi día a día, te invito a escucharlo. ¿Te apuntas? Hola, muy buenos días, bienvenido a un episodio más del podcast de Diario de un Emprendedor. ¿Qué tal estás? Episodio número 128. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues te voy a hablar de lo que quiero conseguir al grabar este podcast, ¿vale? Porque lo grabo y, bueno, sobre todo también un poco la evolución, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, porque en un principio la idea era, ya sabes que era, bueno, no sé si lo sabes, pero lo he contado en algún otro episodio, era utilizar este podcast diario para apalancar pues el otro podcast, el de entrevistas a emprendedores, el de Inspirando a Emprendedores, ¿vale? El otro podcast que tengo, que entrevisto a emprendedores pues que tienen una empresa y que pues de alguna manera han conseguido llevarla o van consiguiendo llevándola a muy buen puerto, o sea, se podría decir que emprendedores de éxito, ¿vale? Entonces, la idea era esa, coger y apalancar un podcast con el otro para pues la audiencia que escuchará este podcast diario, pues poderla llevar al otro podcast, al de entrevistas, por el tema sobre todo de iTunes, de que al principio, pues hasta hace medio año más o menos, te posicionaba en las primeras posiciones del buscador cuando lanzabas un podcast nuevo. Pero bueno, eso fue al principio. Porque, aunque en un principio la idea de este podcast era ir contando el proyecto, cómo se desarrollaba, pues cómo se monetizaba y de hecho lo sigo haciendo, sigo contando pues todo lo que voy haciendo tanto con la página web, con martinezruben.com, como con Diaz.bea o con beadiaz.es y .com y con Unique Chefs, ¿vale? Te voy contando un poco pues cómo voy evolucionando, qué es lo que hago, qué es lo que dejo de hacer. Pero ahora, este podcast diario pues se ha convertido primero en el podcast principal, porque los he fusionado los dos, aunque voy a seguir publicando entrevistas en el otro, pero todos los links de redireccionamiento y demás los voy a redireccionar ya a este podcast, al Diario de un Emprendedor, y además pues también voy a ir compartiendo los avances, que voy pues con todo, pero la idea es conectar con la gente. Me he dado cuenta que este podcast diario, que está muy guay, que me gusta porque al final lo que haces es conectar con la gente. Me mandas emails, pues en Twitter, por ejemplo, esta tarde pues me comentaban pues que digo mucho la palabra podcast en el podcast, la redundancia. Y son cosas, bueno, primero no lo puedo evitar porque pues eso, me sale solo. También digo mucho la palabra o la frase así que, es una muletilla, pero no puedo evitarlo. Pero bueno, la idea es esa, es pues conectar con más gente y conseguir cada vez más suscriptores y bueno, pues sobre todo pues eso, hablar con emprendedores, estar en contacto con gente que está más o menos pues en la misma situación que tú, en una etapa inicial o en una etapa posterior, lo que sea, pero estar en contacto pues con personas que comparten las mismas inquietudes que tú y además pues no sé, pues ir haciendo un poco, no sé cómo decirlo, audiencia para el día de mañana pues ir haciendo más cosas, pues monetizándolo de alguna manera, pero la idea principal es pues eso, generar sobre todo engage con todo el mundo que te escucha y pues pasarlo bien, ¿vale? Y bueno, la verdad es que la evolución ha estado muy bien porque del principio, que me costaba un montón grabar, o sea, al principio pues cogías y decías, bueno, madre mía, ¿cómo estaré o cómo haré esto, cómo voy a grabar y demás? Ahora que lo hago todos los días y es como ponerte a escribir un diario, porque la gente que lleva un diario, pues yo me pongo a escribir, me escribo el guión de este podcast, que me cuesta escribir el guión nada, 5 o 10 minutos como mucho, y luego pues eso, lo grabo y bueno, la verdad es que me lo paso muy muy bien. Y bueno, ya sabes que he pivotado, ¿vale? Por lo que te he contado, al principio la idea era una, ahora la idea sigue siendo que lo voy contando todo, pero la idea es otra, ¿vale? La idea es tener pues eso, feedback del problema o de los problemas que tienen el resto de suscriptores o de gente que escucha el podcast y de alguna manera pues ir contándolo e ir ayudándonos de una manera unos a otros, ¿vale? Y bueno, pues ya sabes que pongo a tu disposición mi correo, que está en martinezruben.com/
contacto, ¿vale? Ahí tienes el enlace para poder mandar un correo electrónico o una audionota, que también lo puedes hacer, y que me cuentes pues cuál es tu mayor problema como emprendedor o el mayor problema al que te enfrentas y bueno, la etapa en la que estás de pues eso, montando tu negocio, si ya lo has montado, pues qué es lo que haces, qué es lo que pues no sé, qué es lo que te inquieta, y si no lo has montado, pues también que me cuentes un poco qué es la idea que llevas, y si te puedo dar feedback, pues yo encantado. Y además, si lo puedo ir contando en el podcast, pues que ya lo he dicho otra vez, pues mucho mejor, ¿vale? Más cosas. Me gustaría servir de inspiración para todo el mundo que lo escucha, que escucha este podcast, pues eso, servir de inspiración de alguna manera para poder ir avanzando, saber que, pues eso, que no estás solo y que todo el mundo de alguna manera está en la misma fase o en una fase distinta, pero con los mismos problemas que tú. Porque lo de tener una empresa, lo de ser emprendedor, lo de embarcarte en negocios, al final da igual que sea un kiosco de pipas o que sea, no sé qué decirte, una tienda de alquiler de esquí en la montaña. Todo el mundo tenemos nuestros problemas, los que nos enfrentamos en el día a día, dígase pues problemas de stock, problemas de tesorería, problemas de personal, problemas de financiación, problemas de demanda, problemas con los proveedores, no sé, todo el mundo los tenemos, y me gustaría pues servir de inspiración a todos los que me escucháis para seguir avanzando, seguir adelante y hacer de esto algo más grande, ¿vale? La idea es mal de muchos, consuelo de tontos, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay y bueno, por eso lo hago, básicamente por eso, porque me gusta estar en contacto contigo y que me cuentes un poco pues eso, cómo vas evolucionando tu negocio y poder aprender yo también y pasármelo bien. La verdad es que me gustaría ir dando mi punto de vista sobre las cosas que yo pues que he aprendido y que voy aprendiendo en el día a día, porque bueno, al final pues cada día se aprenden más cosas nuevas y a lo largo de los años que llevo pues con todo esto de los negocios, pues también he ido aprendiendo cosas y me gustaría pues ir contándolas y bueno, ir dando pues eso, sirviendo de inspiración. Ya sabes que lo que estoy creando ahora es un curso para hablar en público y que solo lo voy a lanzar si hay suficiente gente interesada en él, y lo tienes el enlace para apuntarte a la lista en martinezruben.com/miedo. Es un curso para superar el miedo a hablar en público y para avanzar en pues eso, a la hora de poder hablar en público y poder expresarte, ¿vale? Si te cuesta o lo que sea, yo lo pasaba fatal y ahora cada vez pues me va costando muchísimo menos y me lo voy pasando mejor. Y luego también me gustaría el día de mañana escribir un libro. Desde que entrevisté a Joan Boluda en mi podcast, tienes el enlace para escuchar la entrevista en martinezruben.com/Joan Boluda, te va a encantar. Y desde que le entrevisté, pues, y le pregunté que nos recomendara algún libro, y él me dijo que el libro que recomendaría es que escribieras tu propio libro, pues le llevo dando vueltas a la cabeza y no lo sé cuándo, porque tengo que coger un poco de fuerza para ir haciéndolo, pero lo voy a hacer, y va a ser un libro que creo que va a tratar sobre motivación y un poco mi biografía, mis experiencias, no sé, lo que me ha ido pasando a lo largo de estos años que llevo en el mundo de los negocios y del emprendimiento. De hecho, la semana que viene tengo que dar una charla en el auditorio, aquí en Zaragoza, en un auditorio, y voy a contar pues un poco eso, mi vida, lo que he ido aprendiendo y cómo enfrentarse a las cosas que te limitan y cómo se puede conseguir sacar adelante un proyecto y pivotar cuando hay algo que no te gusta. La presentación te la contaré en este podcast, no sé si justo antes o justo después de hacerla, pero la voy a contar y espero que te guste. Esto supongo que será la semana que viene ya. Y bueno, ¿qué más cosas te voy a contar? Pues que tengo que aumentar el número de seguidores, quiero aumentar el número de seguidores del podcast, porque sí que es verdad que hay una tendencia cada vez a que cada mes hay más, pero me gustaría pegarle algún empujón. Y entonces creo que voy a empezar a hacer campañas de Facebook. Voy a hacer un lead magnet para AdWords y con eso creo que pues eso que de alguna manera potenciaré un poco los suscriptores tanto a la página web como al podcast. Y aparte me gustaría pedirte, como siempre, ya lo sabes, que si me escuchas, que eres uno de esos pues casi 4.000 descargas que hay al mes ahora mismo,
4.000 o más. Igual estamos ya en torno a las 5.000. Pues que me hagas una reseña en martinezruben.com /iTunes. Tienes el enlace al podcast en iTunes o en la plataforma en la cual me estés escuchando, pero sobre todo si tienes iTunes instalado en tu ordenador, ya sea Mac o PC, o si lo tienes en tu teléfono, en tu iPhone o en tu iPad, que me hagas una reseña, porque es lo que más me va a ayudar a rankear. A ti te cuesta 1 minuto y a mí me vas a ayudar a hacer esto cada día un poquito más grande, ¿vale? Ya sabes que tengo un reto de llegar a las 35 reseñas y me gustaría, pues eso, contar con la tuya. Venga, un esfuerzo y a ver si llegamos. Y luego te quiero pedir un favor especial, ¿vale? Y es que quiero que me digas lo que te gusta de este podcast y lo que no te gusta de este podcast. Por favor, mándame un correo a contacto, a martinezruben.com /contacto, ahí tienes la forma de contactar, o una audionota, y cuéntame qué es lo que te gusta del podcast, porque así puedo ir haciendo los episodios más acorde a la gente que lo escucha, ¿vale? Si, por ejemplo, pues te gusta más cuando hablo de algo de motivación, pues cuéntamelo, o si te gusta más cuando hablo de tema de podcast, o cuando te hablo de temas de simplemente de pues cómo voy montando el proyecto online, o si te hablo de mis problemas del día a día o de mis mis bajones o mis días de alegría o lo que sea, pues cuéntamelo, ¿vale? Porque así yo puedo ir enfocando los episodios hacia las cosas que más te gustan. Es la idea del podcast, y por eso lo he empezado a hacer diario, porque antes, cuando grababa varios episodios y los programaba, pues no tenía feedback de la gente que me escucha. Pero ahora, al hacerlo diario y grabarlo en el día, pues con el feedback que tengo puedo ir siendo mucho más, no sé cómo decirlo, enfocar mucho más hacia la audiencia, y lógicamente si enfocas mucho más hacia la audiencia, pues más gusta y más veces se descarga y más veces más grande lo vas haciendo, ¿vale? Así que esa es la idea de por qué grabo este podcast, y la verdad es que lo que te digo, me lo paso genial grabándolo, me lo paso súper bien, me sirve para ejercitar el tema de ir improvisando, ir contando las cosas, aunque tengo un pequeño guión. Pues me esfuerzo cada día en intentar que el guión sea cada vez más pequeño y improvisar cada vez un poquito más, ¿vale? Bueno, y con esto voy a llegar al final de otro episodio más de Diario de un Emprendedor. Espero que te haya gustado, que pases muy buen día. Si te gusta escuchar podcasts tanto como a mí, no puedes perderte mi otro podcast de entrevistas a emprendedores. Entrevistamos a personas que ya han pasado por donde tú estás, emprendedores de éxito, creadores de startups o incluso de multinacionales. ¿A qué estás esperando? Lo tienes en martinezruben.com /IE.